porque se trata de un caso en el que la Fiscalía atribuye organización criminal, tráfico de influencias y cohecho a una empresaria de proyectos inmobiliarios y a un periodista, la señora Sada Goray y Mauricio Fernandini. Hemos invitado en primer lugar al abogado penalista César Nakazaki para que nos explique en qué consiste la causa, qué es lo que está en juego y qué es lo que significan cada uno de estos tres cargos que la Fiscalía ha atribuido a 5 personas, 2 que hemos mencionado, más otras 3 personas que nos dirá el señor Nakazaki también. ¿Qué relevancia tiene cada una de ellas? Señor Nakazaki, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Bueno, usted es un profesor universitario de larga data, o se está acostumbrado a explicar los conceptos básicos a sus alumnos. Hay naturalmente personas que o no saben o quieren tener precisiones sobre la significación de estos 3 cargos penales: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Creo que se atribuye en particular a Sada Goray y al señor Fernandini. Hay que precisar que la señora Goray llegó anoche o esta mañana a los Estados Unidos, país en el que ella residía, y ha sido detenida después de pasar los controles, es decir, en cuanto pisó suelo peruano, y que ha sido interrogada, por razones que no sabemos, en el hotel que se halla en el complejo del aeropuerto llamado Costa del Sol. ¿Qué significa, por favor, esos 3 cargos? Con la precisión como corresponde, que conozco además el caso porque patrocino a Pilar Tijero en esta Pilar Tijero, que no está solicitada de detención. Efectivamente. Es prima de Mauricio Fernandini. Prima de Mauricio, efectivamente. Digamos que esto es un momento crucial porque la Fiscalía durante todos estos meses ha recopilado información de los investigados, de muchos funcionarios del Fondo Mi Vivienda, de la Superintendencia Nacional de Bienes, y ha determinado 2 cosas. Una, que este cuestionamiento que se le hacía de un trato privilegiado a Sada Goray no era tal, porque está con detención preliminar, eso hay que reconocérselo a la Fiscalía. Por 10 días que la justicia ha concedido a la Fiscalía. Es correcto, porque es una detención que se da sin que aún exista proceso penal. Por eso es que es de corto tiempo. Y lo segundo es que la colaboración de Sada Goray ha entrado en un grave peligro, porque si estando ella como colaboradora, como lo ha hecho con conocimiento público en tantas entrevistas, aparece con detención preliminar, quiere decir que la Fiscalía ha verificado que lo que ella ha declarado no ha sido la verdad completa. Y por eso es que se recurre a esta situación. En estos 10 días se van a dar diligencias finales y sobre todo ella tiene que jugarse entre 2 caminos. O dice la verdad, porque no hay medios culpables. O eres culpable o eres inocente, no eres a medias. Pero puede ser culpable que beneficia de algunas medidas favorables si es que colaboras. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de la colaboración eficaz. Entonces, o salva su colaboración eficaz o va a enfrentar un requerimiento de prisión preventiva junto con las otras personas que están con detención preliminar, que son los 3 directivos del Fondo Mi Vivienda que ella utilizaba para los negocios que realizaba en ese ámbito. Uno de los cuales era también el superintendente de Bienes Nacionales. Porque los fue moviendo. Ya. Por eso es que ella aparece como la titiritera, porque los fue moviendo del Fondo Mi Vivienda, la Superintendencia de Bienes, a Censico de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Ahora, en el caso de un análisis de los criterios requeridos, los famosos 3 criterios requeridos para que se imponga una prisión preventiva, ella probablemente cumple la falta de arraigo, porque su situación domiciliaria es un poco múltiple, ¿no? Residente de Estados Unidos, se dice que había solicitado recientemente la nacionalidad en la República Dominicana y que hacía gestiones en Uruguay también, de manera que acá tenemos alguna... Definitivamente tiene problemas, por eso estos 10 días tienen que ser de una profunda reflexión, porque sus caminos no son muchos. Si hay detención preliminar, ya nos advierte 2 cosas. El fiscal entra a una nueva etapa, va a haber proceso penal, y si hay detención preliminar, además que va a existir un proceso penal, va a haber un requerimiento de prisión preventiva para todos los que tienen detención preliminar. Y como ella está en una colaboración eficaz y pese a eso le han dado detención preliminar, no me extrañaría que la Fiscalía haya ya
se haya levantado de la mesa de la negociación y se quede sin colaboración eficaz. Es una posibilidad también. Ya, ahora, regresemos entonces a los conceptos penales. Organización criminal, ¿por qué? A ella se le está atribuyendo colusión agravada por organización criminal porque se señala que en la organización criminal que lideraba el expresidente Castillo hay un brazo empresarial. Hay un brazo empresarial que era el que promovía los negocios que permitían justamente las fuentes de dinero para toda una serie de necesidades que tenía la organización. A ella lo ubican en el brazo empresarial o lobista, como le dicen, ¿no? Ahora, ¿cuán rápidamente entra en contacto con el poder en torno a Pedro Castillo? Lo que sucede es que ella no es reciente en el sector de la construcción y lamentablemente por los casos del Club de la Construcción y otros casos que hemos podido conocer, en el sector construcción la gran paradoja es que parece que no se puede avanzar derecho porque uno tiene que estar siempre conectado con los temas de corrupción. Entonces es difícil. Es más, ella aparece en un reportaje y está Techito cuando era ministro desde Toledo. Entonces creo que... O sea, ya hace más de 20 años o por ahí estaba en andanzas. Creo que lo que hay es que evidentemente en el caso de ella lo que se empieza a conocer es una serie de negocios que se han dado, en el Fondo Mi Vivienda, Superintendencia de Bienes Nacionales, y que probablemente se proyecten no solo al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? ¿Y hay indicios que permitan comprender cómo es que ha logrado filtrarse con un, digamos, grupo político completamente diferente a los que ella tenía costumbre de tratar? Sí, porque lo que se ha marcado es... de todos los casos, este caso resulta mucho más complejo que los casos Zarratea. Porque los casos Zarratea, lo que hay es principalmente lo que hace el alcalde de Anguía, las obras públicas de ese tipo. Pero en este caso, al tomar ella relacionarse con Marrufo, Marrufo le da acceso a una serie de personas con poder que le permiten rápidamente posesionarse en esos tres ámbitos, ¿no? Fondo Mi Vivienda, Superintendencia de Bienes y hasta en registros públicos. Y llega no solo a colocar directores, al gerente, y ya se ha descubierto, la Fiscalía ha trabajado mucho el tema del Fondo Mi Vivienda, y hay hasta funcionarios que son los que tuvieron que revertir una decisión que se había tomado de terrenos que pertenecían al Estado para que pertenezcan a ella y se los pueda vender a Centenario, ¿no? Por bastantes millones de dólares, 35 millones de dólares. ¿Cómo toma contacto con Marrufo la señora Sada Goray? A través del ministro Heiner Alvarado. El contacto inicial es con Heiner Alvarado y él dice todo hay que coordinarlo con Marrufo. Que trabajaba en ese momento en el Ministerio de Vivienda. Y que es puesto por... El núcleo de todo esto nace en Zarratea, que está formado por paisanos de Puña, familiares y algunos miembros de Perú Libre. El hombre fuerte en este núcleo de Puña era Marrufo, pero muchos de ellos aspiraban a ser ministros, a ser funcionarios públicos y evidentemente estaban en un absoluto desconocimiento de qué requisitos se necesita para acceder a altos cargos públicos. Entonces, como Marrufo no podía acceder, llega Heiner Alvarado. Él no era inicialmente cercano al núcleo. De acuerdo. Eso entonces nos permite comprender por qué el cargo principal es organización criminal, el principal y el que más pena... Acompaña siempre. Organización criminal no es el delito más grave, pero sí permite una investigación más dura, medidas cautelares más duras, ¿no? El cargo más fuerte ahí es colusión agravada. Ya, colusión agravada. ¿Consiste en qué exactamente y en qué sentido privados, como la empresaria Sada Goray? Son los particulares que celebran acuerdos colusorios, acuerdos en perjuicio del Estado y en beneficio económico del empresario. De acuerdo. Y finalmente, tráfico de influencias. Es una alternativa. Si no se demuestra la colusión desleal, la tesis alternativa es el tráfico de influencias, donde yo busco a un funcionario o a un particular que tenga influencia y que me pueda permitir acceder para sobornar a otros funcionarios públicos. De acuerdo. Porque ahí es una cadena. Se le paga a Marrufo, pero Marrufo respondía a un grupo. Ahora, 10 días es el plazo que se ha solicitado como detención preliminar. Es decir,
¿Qué es lo que se hace durante esos 10 días y a qué puede conducir? ¿Qué alternativas hay al término de los 10 días? La detención preliminar es para realizar actos de investigación puntuales que no se podrían llevar a cabo si la persona estuviera en libertad. Por eso es 10 días nomás. Esos actos de investigación puntuales son las piezas que faltan para armar completamente el rompecabezas y poder formalizar investigación preparatoria, abrir proceso penal. Que son declaraciones que van a tener que hacer los detenidos. Básicamente, en el caso de ella, yo creo que es ajustar el rumbo. O se realmente entra una colaboración eficaz que ya han trabajado con ella fuertemente y la reconducen a la verdad, o rompen la colaboración eficaz, como comentamos hace un momento, y va a una prisión preventiva inevitable. En ese caso hay hasta 36 meses como posibilidad. Cabría, porque es una organización criminal, pedir 36 meses. Sí, efectivamente. El máximo. Ya. Y durante 36 meses, ¿qué se tiene que hacer? Puesto que usted dice que hay que reunir algunas pistas de rompecabezas en estos 10 días. Yo creo que acá básicamente lo que hay es toma de declaraciones, confrontarla con otras fuentes de información que ya se han confirmado. Por ejemplo, ¿no? Ella ya dejó la versión que la amenazaban, ya entraba una nueva versión, que ella es una persona alejada del Perú, que vive en Estados Unidos y que le dijeron: te ofrezco un puente, compra el puente y vas a poder llegar al gobierno. Pero los negocios ilícitos que se han determinado demuestran que ella no compraba puentes, sino que era titiritera y que traía sus títeres. De acuerdo. Y a los títeres los iba poniendo en distintas instituciones. Entonces ahora la tienen que confrontar con la verdad y tendrá que decidir ella si la acepta o no. Y lo sabremos al término de 10 días, si es que se le Sin impone duda prisión alguna. preventiva o no. Quizás eso explique lo que decías al inicio, que justo conversábamos, ¿por qué en este momento se encuentra en un hotel? Porque cuando a una persona se le detiene, lo que corresponde es ponerla a disposición del juez, que se verifique que está adecuadamente informada, y luego de frente a este centro policial en la vieja prefectura donde los detienen. La única explicación que encontrábamos justo con mi buen amigo y colega Julio Rodríguez, que estábamos conversando, que vamos a recibir después de usted, era que como seguramente han ordenado incautar, revisar sus bienes, la diligencia de incautación se esté haciendo en el hotel. Es la única explicación que podría haber para que tantas horas la tengan en el Hotel Costa del Sol, creo. ¿Qué está pasando? Porque usted ha mencionado de 5 personas, la principal de las cuales es sin duda Sada Goray, ¿no? Es a ella a la que hay que buscar obtener más información. Pero Pilar Tijero, que ha participado en estas maniobras, ¿por qué no es también objeto de una medida de detención? Porque a diferencia de Sada Goray, ella ha dado sus declaraciones, ha asumido la responsabilidad que corresponde, y si la persona declara las cosas sobre la verdad y acude a los llamamientos de la autoridad judicial, no tienen por qué pedirle ningún tipo de medida. El que acepta el camino de la justicia no le piden medidas cautelares, el que no lo acepta termina en esa situación, ¿no? Entonces Tijero está diciendo todo lo que sabe. Ha rendido todo. Tenemos una prohibición de la Fiscalía de comunicar, pero ella ha declarado ante el equipo especial, ante la Fiscalía de la Nación, ha reconocido lo que le corresponde reconocer, y todo, gracias a Dios, ha sido confirmado, y por eso es que no ha habido necesidad de pedir ningún tipo de detención preliminar. ¿Puede decirnos lo que ha reconocido? Eso está exhortado por la Fiscalía que no. Lo que sí puedo señalar es que, a diferencia de otras personas, sabe asumir la responsabilidad que le corresponde. De acuerdo. Y en consecuencia es culpable. Pero eso lo determinará en su momento, pero, ¿no? Si aspira a ser colaborador, ¿es el caso? Tampoco puede ser. Podemos. El fiscal en este caso ha pedido exhortación expresa a los abogados: no comuniquen nada, que nosotros vamos a comunicar a la opinión pública, y en eso estamos. Y lo harán cuando termine el plazo de 10 días. Sí, de prisión preliminar. Ahí la Fiscalía va emitiendo sus comunicados y va ordenando las cosas, ¿no? Por eso es que siempre... Pero está en el Perú. Eso sí sabemos. Siempre ha estado en el Perú. Y siempre se ha presentado a todas las convocaciones. La mejor demostración es que es la única persona que no le han pedido detención preliminar. Porque ha estado colaborando y entonces la Fiscalía hace confianza a todo lo que ha dicho. Porque se confirma. Uno asume su verdad, o la verdad, porque no hay una... Asume la verdad,
esta es confirmada. Lo bueno es que cuando uno declara la verdad puede ser confirmada. Pero si yo digo, me presionaron, yo no sé nada, y resulta que todos los títeres puestos son de Trujillo, son mis paisanos, han sido mis contadores, mis abogados, mis socios, ahí viene el problema. Sí. Ahora bien, hemos hablado de las 5 personas de las cuales hay esta decisión. ¿Hasta qué punto de la jerarquía política llega el caso? La hipótesis es al presidente de la República. ¿A través de qué vericuetos? El buró político, o sea, lo que sucede es que el presidente Castillo no gobernaba solo con su consejo de ministros, sino tenía a sus asesores que eran todos sus paisanos, su vecino, su abogado, a todos los de Puña los pone como asesores, y ahí se da el caso del gabinete en las sombras, con el dueño de la casa de Zarratea. Sánchez. Entonces forman este gabinete en las sombras, y este gabinete en las sombras, así como Silva se enquista en el MTC, ellos se enquistan en vivienda. Los Cabrera entran a vivienda, ponen superintendente, ponen gerentes, para beneficiar a las empresas que ellos elijan. Que son las que van a pagar. En esa estructura que habían armado, Sada Goray logra que Marrufo acepte que ella se beneficie de esa estructura de negocios ilícitos y le dice, ponga a los directores, y ella pone a los directores. De acuerdo. ¿Y cómo es que se puede confirmar que Pedro Castillo mismo participó de todas estas maniobras? Por el momento es sobre la base de la declaración de Marrufo, ¿no? Es el testimonio fuerte que da en el Congreso y que horas después implicó la decisión del presidente de tratar de instaurar un gobierno de facto, ¿no? Entonces, desde esa declaración ya había ese reconocimiento. La señora Tijero, que es su patrocinada, ¿había estado en actividades con el mundo de la construcción antes de ese incidente? Ama de casa. ¿Cómo entra acá? Ella es ama de casa y se conoce con Sada a raíz de que sus hijos participaban en el golf. O sea, es una actividad absolutamente social. Por eso lo que se comentaba de que a ella, Mauricio, le organizan todo a esta señora, no es porque ella sí se dedica a la construcción hace mucho tiempo. Mi patrocinada es una ama de casa. Sí, sí. Y entró entonces por relaciones sociales como Exactamente. miembro y dirigente, creo, de la Asociación de Golf. Efectivamente, una dirigente deportiva del golf, por sus hijos. Esa es la vinculación. De acuerdo. Marrufo se halla en libertad. Ahora ha logrado su libertad porque también está sometido a un procedimiento de colaboración eficaz, ¿no? Entiendo, obviamente, si no, no lo hubieran dado. Si no, estaría, claro. Puesto que es una pieza central y por ahí dice que ha pasado el dinero. Y porque debo respetar los códigos, por eso, ¿no? Sí, ahora, no ha jugado en este caso ningún rol Bruno Pacheco, secretario general de la presidencia, ¿no? Él no ha tenido intervención en este caso, ¿no? Soy su abogado también, por eso sí. Bueno, es bueno saberlo. Que yo soy abogado de Bruno Pacheco y de Karelín López. Ya. ¿No? Y de Karelín López también. Sí, él aunque tampoco, mientras que Karelín López se ha levantado el secreto y por tanto se puede conversar abiertamente sobre su caso, en el caso de Bruno Pacheco no, pero sí puedo señalar lo que no es. Él no interviene en ese caso, o sea, él no tiene... ¿Y Karelín López? Ella se ha... En este caso no. Claro. En este caso no. Ya. De lo que usted tiene como experiencia penalista, ¿cuándo es que Pedro Castillo da el paso para tolerar y para beneficiarse de estas maniobras? Yo creo que este es un caso de sobrinos, de una generación de chicos. En realidad, por mi conocimiento de todos los casos, los sobrinos, la cuñada, hija. Entonces, en este tema de gran movimiento por parte de los sobrinos, él va entrando, negocios que él maneja, negocios que él acepta y negocios de los cuales se beneficia y negocios en los cuales creo que no interviene también. Yo, por ejemplo, creo que en Anguía es un tema de Nanil, sí. De Nenil, el alcalde, sí. Y la esposa y su familia. No creo que ahí esté Castillo. Y la hija, ¿no? Sí. Bueno, la hija cuñada, ¿no? La hija cuñada está investigada por eso, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, creo que no necesariamente él era el que manejaba todos los negocios de manera monolítica. Yo no creo eso. Yo creo que había varios negocios, unos que toleraba,
y otros que sí manejaban. Ahora, la pregunta es ¿cuándo ha comenzado a dar muestras de esa ligereza moral? Desde antes de asumir la presidencia. O sea, ¿cuándo antes? En cuanto se supo, cuando se vio elegido. Desde que se va formando lo que sería después el gobierno, ¿no? Y básicamente, como digo, yo lo que veo es un movimiento de sobrinos de una mayor cultura que él, más abiertos a los negocios y de muy fácil llegada, como demostró Samir Villaverde, ¿no? Les da un carro y se les abre la puerta, ¿no? De muy fácil acceso. ¿Y qué papel ha podido jugar el señor Sánchez Sánchez en este caso? Porque se han tomado medidas, es prófugo, ¿no? Ayer hemos conversado con su abogado, que es el ex fiscal supremo, que usted conocerá, con el que habrá lidiado quizá Tomás Aladino. Claro, ¿no? aguerrido fiscal. Aguerrido fiscal. Pues ahora es el abogado de Sánchez Sánchez y dice, no voy a entender por qué lo han destituido de la fiscalía. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra. La dejamos de lado. Pero en todo caso, lo que nos ha dicho... Era un buen fiscal, ¿eh? Era un buen fiscal. Tonto no pareció anoche. Era un buen fiscal. No necesariamente hay que creerle todo lo que dice. No compartía sus ideas, pero era un buen fiscal. Y yo no conozco cuáles sean sus ideas, pero en fin, supuesto que las tenga. En todo caso, lo que él nos ha dicho es que es posible que el señor Sánchez Sánchez se entregue a la justicia en cuanto la fiscalía demuestra de un poco más de flexibilidad. Eso también dijo el sobrino Fray, no estaba Fray, el español y todo, estaban ahí, que ya se entrega. Primero empezó con Silva, anunciaban, ya viene Silva, se está en Venezuela. ¿Pero es seguro que está en Venezuela? Bueno, las informaciones señalaban eso, ¿no? La verdad no tengo aún 100%, pero estuvo a un pelo de entregarse, eso sí lo sé. Ya. Muy bien, entonces nos ha aclarado sobre este caso, creo que todos los puntos, no sé si quiere complementar algo, si no tengo una pregunta de otro tipo que hacer. No, me parece que... La otra pregunta tiene que ver con su conocimiento del Código Procesal Penal y del funcionamiento cuando se le pone en práctica como abogado litigante que es usted, pero usted ha sido miembro de la comisión revisora, o sea, desde hace 20 años tuvo que ocuparse de que el Código Procesal Penal, bueno, y hay muchos reproches en los últimos días contra el Código Procesal Penal, sobre todo de parte de quienes creen que se ha minimizado el papel de la policía y que dentro de la policía se ha minimizado incluso el papel de la inteligencia policial. Y hay pedidos para modificar el Código Procesal Penal, sobre todo, naturalmente, de personas vinculadas a la policía. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque en este caso del cual hemos hablado con usted, los que investigan son sobre todo fiscales. Investigan fiscales, pero el grueso de los actos de investigación siempre lo siguen haciendo los policías. Por eso es que Marita Barreto, inteligentemente, cuando se hizo el equipo de fiscales contra el poder, formó el equipo de policías especiales que apoya las investigaciones. Si no, no hubieran salido adelante tampoco. Sí. Bueno, entonces su opinión es que se debe modificar. ¿Es verdad que se ha minimizado el rol de la policía? Para ser preciso... Porque hemos recibido varios generales que dicen nosotros somos los que sabemos investigar causas penales, naturalmente. Créeme que me habrán visitado desde que se pensaba hacer el nuevo código, por lo menos 5 o 6 comandantes generales con toda la plana de la asesoría jurídica para discutir ese tema. Desde la Constitución del 79, no con el Código Procesal del 2004, desde la Constitución del 79 se dijo que el fiscal iba a ser quien dirija la investigación. ¿Por qué razón? Porque la policía, además de hacer las pesquisas, la criminalística, se metía a hacer análisis jurídicos y en el atestado policial terminaba opinando qué tipo de delito se ha cometido, etc. Entonces, lo que se buscó combinar no es que que la policía deje de investigar, sino que sea la fiscalía quien dirija y vea la parte jurídica de esa investigación. Hasta ahí se iba caminando más o menos bien. Lo que sucede es que los fiscales empiezan a tomar un rol más protagónico y la policía empieza a dejar el lado de la investigación, porque que no haya detectives ahora no es culpa del código, es culpa que se han dejado de formar. Eso es un tema interno de la policía, nada que ver con el Código Procesal Penal. No es con el código. El código no es el problema. Creo que es que se tiene que combinar. El fiscal tiene que aceptar que tiene que dirigir y liderar. Y para dirigir y liderar no puede dirigir desde su escritorio. Tiene que ir al campo y dirigir. Esa parte falta, por eso es que se escapan, también los tienen que dejar libres, como lo que hemos visto hace algunos días.
Y en el caso... Y lo dejaron libre, según la fiscal Abad, que es la que tomó esta desafortunada decisión, es porque la policía no cumplió con entregar documentos en las 48 horas previstas por la ley. Pero desde el momento que se les detuvo, pasaron 16 horas que ella pudo... Es que, ¿qué pasa? A mí me dicen, señor fiscal, han detenido a un fulano. A 2 secuaces peligrosos. 2. Entonces, Marco, mi estrategia es que haya detención y prisión preventiva. Así que tenemos que armar un caso de detención. Señor policía, por favor, presente las pruebas. Armemos un caso para eso. Pero si, hijo, avanza tu policía y me avisas el resultado, pues ahí viene el problema. Ya. O sea, es negligencia de una persona más que la organización misma. Son directores de la investigación en la norma, pero en la realidad muy pocos fiscales han asumido, han empoderado ese papel. Porque no nos enseñan a investigar en la universidad. No, ¿qué es lo que se debe modificar? ¿Qué es lo que se puede mejorar del Código Procesal Penal? Yo creo que darle mayor rol a la policía, sí se le puede volver a dar un rol mayor que el que se le puede reconocer un rol mayor, porque ahora la policía solo investiga subordinada a lo que diga el fiscal. Yo creo que se le puede permitir investigar mucho. Es más, debe la policía investigar. Los fiscales no están preparados para investigar, pero tiene que ser de manera combinada, no uno por el otro. Es como a quién prefieres, al cardiólogo o al anestesiólogo. Tienen que ir los dos, cada uno en su especialidad. O sea, decir preferible ninguno de los dos, quiero decir, ¿no? Preferible ninguno de los dos que no necesite. Ah, bueno, por cierto, siempre es mejor estar sano. Sí, siempre es mejor estar sano. De manera que no ve usted una necesidad de una revisión del Código Procesal Penal. Quizás algún ajuste, pero un cambio radical no. El problema no es el código. El problema es que tienen que trabajar juntos y eso no se logra. Bueno, muchísimas gracias, señor Nakazaki, por sus explicaciones sobre el caso específico, por hacernos saber con toda claridad que usted defiende a varias personas implicadas en el asunto, sobre todo el Tiquero, pero también la señora Karin López y también el señor Bruno Pacheco, del cual no hemos oído hablar mucho en los últimos tiempos, pero en fin. Están tranquilos. Ya aparecerá. Muchas gracias y gracias también. Muy buenas noches para usted, señor Nakazaki.